El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Marcos 15, del 33 al 41. Este pasaje nos debe llevar a reconocer que Jesús también se sintió solo. Por eso debes recurrir a Él cuando te sientas solo y estarás seguro que Él te comprenderá. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca de la iglesia y vamos a entrar en un punto crítico y me parece que va a ser muy valioso para ustedes, y es cómo se manejan los conflictos al interior de la iglesia. ¿Cómo manejamos los conflictos con otros hermanos en la fe? Porque hay algo que queda claro, ¿sí? He insistido y lo voy a seguir insistiendo durante todo el tiempo que esté dando esta serie. No hay iglesias perfectas. No hay iglesias donde todo sea perfecto. Partiendo de una realidad, y es de las personas que lo conforman, porque la iglesia no es un edificio. La iglesia somos piedras vivas, pero estas piedras vivas, cuando llegamos a la iglesia, la mayoría venimos del mundo, de estar muertos espiritualmente. Llegamos llenos de heridas, llegamos maltratados, llegamos con miles de barreras, desconfianzas, venimos con problemas de malas relaciones interpersonales. Y si venimos a la iglesia, entonces venimos a buscar ayuda. Si uno mira esa condición y decimos, nosotros estamos tratando con seres caídos, nosotros estamos tratando con personas que estaban muertas espiritualmente, nosotros estamos tratando con bebés espirituales, nosotros estamos tratando con personas que apenas están en el proceso de ver la transformación del corazón y la vida en el camino de Jesús. Entonces, si uno parte de ahí, es bueno entender que a veces el problema que nosotros tenemos con respecto a la iglesia es que creemos que llegar a la iglesia es llegar a un lugar de santos, a un lugar donde nadie peca, a un lugar donde todo el mundo es bueno, donde todo el mundo es perfecto, donde todo el mundo busca hacer lo bueno. Quítese ese concepto de la cabeza y de entrada le va a ir bien. ¿Por qué? Más bien, cuando piense en la iglesia, piense que en la iglesia, en vez de ser un lugar de santos y de hombres perfectos, piense que es un hospital. Si usted piensa que la iglesia es un hospital donde todo el mundo, todos, absolutamente todos, somos diferentes y estamos heridos, tenemos una condición y la otra, eso nos va a ayudar un poco, porque de entrada sabemos que a la hora de relacionarnos con otras personas, lo más seguro es que vamos a encontrar gente
con dificultades, gente que le cuesta relacionarse, gente con heridas. Pero si cada uno en la cabeza tiene metido que nosotros todos estamos en el tratamiento de Dios y que estamos siendo sanados y transformados, yo creo que eso nos va a dar una gran ventaja, porque entonces vamos a llegar a la iglesia no tanto a esperar de los demás, sino a saber que todos estamos caminando juntos en el camino de la transformación y la sanidad del corazón. Gloria a Dios. El día que eso pase, entonces tú te vas a alegrar, porque cuando vayas a otros madurar y crecer, vas a decir: gloria a Dios, yo a esta persona la vi llegar muy mal, y mire, teniendo paciencia, soportándonos unos a otros, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, logramos ver que sacamos a las personas adelante. Pero si la iglesia se vuelve un lugar donde el uno señala al otro, el uno critica al otro, el uno hace chismes con respecto al otro, obviamente pues no vamos a ayudar. Entonces, ojo pues con todo esto que les estoy hablando, y sobre todo con esta introducción, porque todo parte con la actitud con la que nosotros lleguemos a la iglesia. Si nosotros llegamos a la iglesia con la actitud de decir: voy a aprender, voy a madurar, pero en ese camino de aprender, de madurar y de crecer, voy a tener personas a mi lado. Y esas personas a mi lado van a ayudarle a Dios, y ojo con la expresión, van a ayudarle a Dios a mi crecimiento espiritual. Porque no solamente la oración me da madurez, no solamente la lectura y el estudio de la Biblia da madurez. Déjeme decirle, una de las cosas que más da madurez en un cristiano es el trato con otros. ¿De qué nos serviría leer 1 Corintios 13 y hablar el amor? Y darnos un sermón del amor bien romántico y bonito. Pero cuando llegamos a la realidad de amar a otras personas, no lo podemos hacer. No sirve. O sea que realmente la convivencia en la iglesia es como Dios tomándonos el examen de cuánto estamos aprendiendo. Es eso. ¿Dónde conjuga usted el verbo amar, el verbo perdonar, el verbo ayudar, el verbo soportar, sino en el contexto de la iglesia? Entonces póngale mucho cuidado a eso. Mire, si quiere le doy un repaso por la Biblia. La Biblia nos habla de dos hermanas. Pablo, por allá, cuando formó la iglesia de Filipo, se encontró a dos hermanas, Evodia y Sintique. Estas dos hermanas fueron, imagínense que Pablo las llama que fueron guerreras en la obra de Dios. Imagínense, fueron pioneras y trabajaron codo a codo con Pablo para levantar la iglesia, y terminaron peleando. Pablo tiene que escribir y decirle: niñas, mujeres, niñas en el buen sentido de la palabra, pónganse de acuerdo. Y es más, le recomienda a uno de los ancianos de la iglesia que por favor ayude a mediar en ese conflicto para que el tema se resuelva. Si ustedes se acuerdan, en Lucas 10, Jesús visitó la casa de Marta y de María. Y en la casa de Marta y María había un conflicto completamente evidenciado. María le encantaba oír a Dios, ser una mujer más tranquila, más reflexiva, mientras que Marta era de acción, era de hacer, y entonces las dos chocaban. Usted es muy floja, tú es muy perezosa, usted todo es aleluya, usted todo es gloria a Dios. Mientras que Marta era la impetuosa y la que se mantenía haciendo. Eso era una lucha allí de poderes. ¿Y qué me dice usted la historia de Caín y de Abel? ¿En qué terminó ese conflicto? Yo estoy seguro que Caín no quería matar a Abel, pero como estaba lleno de rabia, le pegó un golpe con tal vehemencia que lo mató. Sí, ese es el primer asesinato que existe en la palabra de Dios, y fue un conflicto muy fuerte. Ni qué decir del tema de Jacob y de Esaú. Imagínense que este fue un tema donde Esaú quería matar a Jacob. ¿Por qué? Porque él engañó a su padre, porque él lo engañó a él, engañó a su mamá, engañó a todo el mundo por quedarse con la primogenitura. La Biblia nos cuenta de Eliab, el hermano de David, que cuando David fue a enfrentar al gigante, él ya se iba a poner a pelear con David, a decirle: mocoso, ¿usted qué hace aquí? Váyase para la casa, usted es un engreído. Si por el hermano hubiera devuelto a David y le hubiera impedido matar a Goliat. En el mismo caso de David fue en un momento determinado el mejor discípulo y amigo del rey Saúl, pero Saúl en un momento determinado, cuando ya lo nombraron rey y se supo que Dios lo había elegido como rey, se dedicó a perseguirlo hasta buscar su vida para darle muerte.
Usted y yo acabamos de leer el libro de los Hechos en este devocional, y en la naciente iglesia de Jerusalén tenemos el conflicto entre los judíos de Jerusalén y las viudas helenistas, o sea, las viudas que no eran totalmente judías, sino que venían allá de Grecia. Entonces habían problemas con ellos y unas viudas estaban siendo desatendidas, o sea, había acepción de personas entre los discípulos, imagínense pues. Ahora, ni se diga, lea la iglesia de Corinto. En esa iglesia pasaba de todo. Habían celos, iras, contiendas, peleas. Los cristianos cometían unos pecados tremendos a nivel familiar, a nivel de la iglesia. ¿Sí? Bueno, o sea, déjeme decirle, los conflictos están, pero no porque sean propios de la iglesia, sino de los que conformamos la iglesia. Donde hayan seres humanos y personas, por mucho que tengamos la chapa aquí en la frente, cristianos, los conflictos no dejarán de existir y los problemas van a vivir. Y ellos son parte del proceso de formación. Usted no se le olvide que Salomón nos da un versículo clave en Eclesiastés que dice que el hierro con el hierro se afinan, se afilan. ¿Cuál es la mejor manera que Dios usa para tratar a un ser humano? Pues con otro ser humano, y entre más igualito sea a mí, peor. Porque si yo soy bien soberbio y me encuentro en la iglesia otro soberbio, con solo la mirada no hemos conversado y ya estamos, este no me gustó, este no. ¿Por qué? Porque empezamos con esa competencia que llevamos por dentro. ¿Sí? Increíble, ¿no? Aún en la iglesia se hacen acepción de personas. Por eso Santiago tuvo que escribir: cuidado, ustedes son de los que al que ven con un anillo y buen vestido lo hacen seguir y le hacen corte, y al pobre lo dejan tirado. Si Santiago estaba diciendo eso, él no estaba escribiendo por escribir, es porque eso era una realidad. Ahora, ojo pues, que los ejemplos que le estoy diciendo ahora no vaya a decir: no, entonces yo estoy en la iglesia perfecta, entonces sigamos peleando, porque es que lo normal es pelear y lo normal son los conflictos. Yo no estoy queriendo hacer eso con el ejercicio que les estoy diciendo. Yo les estoy mencionando la historia bíblica para que ustedes vean que es propio y que no debemos tomar como extraño, o que la gente a veces le dice a uno la expresión: pastor, es que en esta iglesia hay mucho conflicto, hay mucha pelea. No, en esta iglesia no. Realmente, donde hayan cristianos, y sobre todo como los plantea Pablo, a mí me gusta mucho, denle una leidita en un día de ayuno, que estén leyendo harto la Biblia. Léanse 1 Corintios capítulo 3 y ahí se darán que Pablo en los primeros versículos hace un ejercicio muy importante. Él les dice: ustedes son carnales. Y cuando le dice a los corintios ustedes son carnales, los define como niños espirituales, porque dice que actúan es por instinto, no actúan con Cristo en el corazón. Y dice que los llama niños y carnales porque ellos permiten divisiones que los distraigan. Los cristianos inmaduros los llama Pablo carnales, o sea, controlados por sus propios deseos. La Biblia también habla de los creyentes maduros, que son los que están afinados a la llenura del Espíritu Santo. Lo que pasa es que a veces en la iglesia hay que mirar cuánta influencia ejercen los cristianos maduros sobre los no maduros para ayudarles a crecer, o más bien cuánto se vuelve eso una competencia. ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Y por qué tenemos que hacer esto desde la Biblia? Porque esto nos va a permitir a nosotros como cristianos entender que aún entre los propios pastores, por ejemplo los líderes de la iglesia, acuerde de que Pablo fue llamado ante el consejo en Jerusalén y lo llamaron y había peleas entre ellos. Ahora, no las llamemos peleas, llamémoslas discusiones que se tenían que dar, porque unos estaban de acuerdo con una cosa, otros con otra, y eso a veces genera desavenencias, pero no quiere decir que obligatoriamente traiga división a la iglesia. Yo no quiero correr mucho. El objetivo con mis devocionales es que ustedes aprendan. Si me toca hacer otro programa más, lo hacemos, pero con esta primer parte, hablando de los conflictos en la iglesia, es bueno entonces que definamos que
es normal y es propio de las iglesias cuando están en una dinámica de crecimiento, de madurez y de desarrollo espiritual que las cosas se presenten. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí sí entra que las iglesias tengan muy buenos tiempos de oración, de alabanza y de estudio bíblico, que las iglesias procuren demasiado, por ejemplo, la comunión entre unos y otros. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente afianza la vida al interior de la iglesia. O sea, es propio de las iglesias que hayan situaciones, pero a veces el problema ¿cuál es? Que como es propio que haya conflictos, desacuerdos, inmadureces, por la condición espiritual tan variada que hay en una iglesia, pero a veces a ese problema se une que no hay buenos pastores, se une que hay pastores que no atienden las situaciones que se presentan al interior de la iglesia y que a veces la iglesia no actúa como iglesia. ¿A qué me refiero con este último punto? Eso se llama la disciplina de la iglesia. Yo les he contado que Pablo tuvo que resolver algunas situaciones y tuvo que escribirle a los corintios: hay una persona que está en pecado y ustedes lo tienen que reunir, tienen que hacer el proceso con él y decirle: usted tiene que ser expulsado de la iglesia porque a usted se le ha llamado la atención, a usted se le ha corregido y usted no quiere cambiar. Entonces la iglesia como autoridad, ejerciendo la disciplina de la iglesia. El mismo Pablo escribió a la misma iglesia: bueno, ahora reciban a esta persona que está convertida y arrepentida. Entonces, ¿sí ven lo interesante? Entonces, lo que quiero plantear en este primer tiempo de los conflictos en la iglesia es que es propio que hayan, pero si a esto se suma que no hay una buena estructura de gobierno en la iglesia donde usted está, que no hay pastores que atiendan realmente al rebaño para cuidar, porque es que precisamente, acuérdate que yo en estos días les hablaba de las características del buen pastor de la iglesia y decíamos que el buen pastor está enterado del estado de las ovejas y que precisamente su fin es ayudarles a crecer, y que si entre ellos hay conflictos en la convivencia, pues ahí entra el pastor a ayudarle a las personas a que las cosas no son personales, a que esa persona está creciendo, a resolver los conflictos. ¿Sí está claro? Entonces, si no tenemos eso, entonces ahí sí que el problema se vuelve grave. Y lo que se va a generar en los ambientes de las iglesias son ambientes malucos, hartos de chismes, de conflictos, y ahí sí que no es bueno. Porque lo bueno es saber que aunque tenemos errores, defectos y desavenencias, estamos creciendo y tenemos un liderazgo espiritual en la iglesia y tenemos disciplina y estructura de gobierno en la iglesia, de tal forma que si hay problemas se corrigen, si hay conflictos se media, se trae a las personas, vamos a orar, ¿qué está pasando aquí? Esta situación hay que corregirla. Mire, ¿por qué no se piden perdón? ¿Por qué no se perdonan mutuamente? Miren, la situación no es tan grave, aquello, lo otro. ¿Sí ven lo interesante, mi querida familia? Por eso, insisto, si hay algo importante en el concepto de iglesia, y por eso estamos estudiando el concepto de iglesia, es que las iglesias deben estar sólidas, las iglesias deben ser iglesias sanas, porque si eso no pasa, entonces esto, que es un problema natural de las iglesias cuando crecen, se va a volver un ambiente muy maluco y muy difícil de manejar. Mañana, en la segunda parte, les voy a enseñar cómo entonces se abordan los conflictos. Por ejemplo, cuando es la autoridad de la iglesia, cómo debe funcionar la iglesia, y cuando son entre los miembros, qué mediación debe haber, y cómo maneja usted como miembro con otros miembros algunas cosas que las pueden superar ustedes perfectamente en la madurez del Señor. Pero dejemos que el Espíritu Santo nos hable y, por favor, oremos por la iglesia, porque realmente yo quisiera, para terminar, y que nos sirva determinada al devocional de hoy, pero también como inicio para el de mañana, un ejemplo. Recuerde que la Biblia dice que nosotros somos la novia del Cordero, de Cristo Jesús, y que Cristo, en la profecía de Apocalipsis, dice que Cristo va a venir por su iglesia, y se requiere que su iglesia sea una iglesia sin mancha, sin arruga. Por eso estamos en el proceso de crecer y de madurar. ¿Usted imagina usted en el altar de novio bien vestido, con su frac, con su smoking, impecable, bien peinadito, perfumadito, y esperando con expectativa a la novia? ¿Y qué tal que a usted la novia le llegue con el vestido mugroso, con un ojo colorado, cojeando,
sangrando por la nariz, con el pelo revolcado. ¿Y a usted qué le pasó si viene para la ceremonia? No, pues es que tuve una pelea ahorita allí antes de entrar al altar. Esa es la novia que le vamos a presentar a Jesús el día que llegue. Una novia revolcada, una novia que vive en pelea, en conflicto, una novia que no se pone de acuerdo y que a toda hora vive en una actitud de pelea y de conflicto. No puede ser. Sí es propio que estemos viviendo lo que estemos viviendo, pero la iglesia está para eso, para madurar y para crecer. O sea, lo que está bien es que hayan conflictos, lo que no está mal es que perduren para siempre y que los miembros no maduren, no crezcan, no se formen en la fe y en el conocimiento de Dios y de su palabra. Papito Dios, gracias. Gracias por darnos una familia y gracias porque en esa familia todos somos diferentes. Tú en el arca de Noé, para seguir el plan con el mundo, metiste a cada especie y cada especie es totalmente diferente. Y allí les tocó convivir en el tiempo en que todo volvió a la normalidad y las aguas bajaron. Es lo mismo, Señor. Nosotros somos tu iglesia y tenemos que aprender a convivir porque hacemos parte del plan de Dios, del plan perfecto, y Dios quiere una iglesia santa y sin mancha. Señor, cuando estamos en una iglesia debemos entender y leer la situación. Todos estamos creciendo, todos estamos madurando, todos estamos evolucionando. Entonces ese escenario no es para buscar gente perfecta, ni tampoco para estar criticando y señalando a nadie. Es para que entre todos nos ayudemos. Yo te ruego, Padre, que al interior de las iglesias haya la sabiduría de Dios y sobre todo la llenura del Espíritu Santo. Haya suficiente tiempo de alabanza y adoración en las iglesias, suficiente enseñanza de la Biblia para que en la medida en que crezcamos y maduremos, esos conflictos se vayan superando. Y uno pueda decir, cuando era niño pensaba como niño, pero ahora que soy adulto estoy pensando como un adulto. Gloria a Dios. Que Dios bendiga tu vida y que Dios te permita ayudar a crecer a otros cristianos al lado tuyo. Que Dios no te permita ser parte del problema, sino de la solución, y que te ayude a ser un instrumento de bendición en tu iglesia. Que Papito Dios nos dé pastores que realmente cuiden el estado de las ovejas y las pastoreen y aprendan a mediar entre sus discípulos, sus feligreses, para que les ayuden a crecer y a madurar. Gracias, Dios, por este día, por este tiempo, por tu gracia y misericordia sobre nosotros. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición y que nos acompañe siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Como estamos saliendo de un ayuno de 3 días, ayunamos sábado, domingo y lunes, entonces esta semana no vamos a hacer el ayuno semanal, lo retomamos la próxima semana. ¿Listo? Yo los espero mañana para que sigamos hablando de esta segunda parte de los conflictos en la iglesia. Bendiciones para todos. ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la